Mis queridos hermanos de luz, bendiciones para todos los que han regresado a este espacio sagrado. Como les prometí en el video anterior, hoy vamos a profundizar en aspectos del tarot que muchos supuestos maestros no se atreven a tocar, porque aquí hablamos sin filtro y con la verdad por delante. Y antes de comenzar, déjenme decirles algo importante. Si no han visto la primera parte de este tema, párense ahora mismo, busquen ese video y véanlo primero, porque lo que vamos a compartir hoy es conocimiento avanzado que requiere las bases que ya explicamos. Mis hermanos, el tarot no es un simple mazo de cartas como muchos charlatanes quieren hacerles creer. No, el tarot es una herramienta sagrada de comunicación con el mundo espiritual y hoy vamos a revelar cómo podemos usar este don para conectarnos verdaderamente con nuestros guías y ancestros. Y como siempre les digo, presten mucha atención porque cada palabra que compartimos aquí tiene un propósito, tiene un poder. No estamos aquí para entretener, estamos aquí para iluminar el camino de aquellos que buscan la verdad con sinceridad. Al final del video voy a dejarles una palabra clave. Los que la encuentren y la comenten demostrarán que están verdaderamente comprometidos con este conocimiento sagrado. Y para esos guerreros espirituales seguiremos creando contenido cada vez más profundo. Cuando utilizamos el tarot desde la perspectiva espiritual, necesitamos entender primero que cada arcano mayor representa no solo un arquetipo, sino también una puerta dimensional hacia diferentes planos de conciencia. La suma sacerdotisa, por ejemplo, no es simplemente la carta de la intuición, es un portal directo hacia el conocimiento ancestral, hacia esos registros akáshicos donde reposa la sabiduría de todas las épocas. Durante una lectura espiritual, la secuencia de las cartas forma lo que llamamos cadenas vibracionales. Cuando el ermitaño aparece seguido por la luna y la estrella, no es casualidad, es una señal clara de que estamos ante un mensaje de evolución espiritual que viene directamente de los planos superiores. Esta secuencia particular nos habla de un periodo de introspección necesaria que llevará a una profunda transformación intuitiva. Los elementos de los arcanos menores también juegan un papel fundamental en la comunicación espiritual. Cuando predominan las espadas en una tirada, estamos recibiendo mensajes del plano mental superior, esos consejos que vienen directamente de los maestros ascendidos. Las copas, por su parte, son el canal predilecto de los ancestros cercanos, aquellos que todavía mantienen una conexión emocional fuerte con nosotros. Existe una técnica ancestral de lectura que pocos conocen, la cruz de los elementos. En esta disposición colocamos 4 cartas representando los elementos y una quinta carta en el centro que actúa como puente entre el mundo material y el espiritual. Esta técnica nos permite no solo recibir mensajes, sino también identificar exactamente de qué plano espiritual proviene cada comunicación. La verdadera lectura espiritual del tarot requiere entender que las cartas no predicen un futuro fijo, sino que nos muestran las corrientes energéticas que están influyendo en nuestro camino. Por eso, cuando la torre aparece en una lectura, no debemos temerle. Es nuestro guía espiritual mostrándonos dónde necesitamos despertar, dónde necesitamos romper estructuras que ya nos sirven a nuestra evolución. La preparación energética para una lectura espiritual del tarot requiere un conocimiento profundo que va más allá de una simple limpieza con salvia o incienso. Todo comienza con la comprensión de los ciclos lunares. Las energías más propicias para la lectura profunda se encuentran durante la luna creciente, cuando el velo entre los mundos se hace más delgado y la receptividad psíquica alcanza su punto máximo. La preparación del espacio sagrado es fundamental y comienza 3 días antes de realizar lecturas importantes. Durante este tiempo, el mazo debe reposar sobre una matriz de cuarzo, específicamente un cuarzo maestro que haya sido previamente programado bajo la luna llena. Este proceso permite que las cartas sintonicen con las frecuencias más elevadas y se liberen de las energías residuales de lecturas anteriores. El ritual de activación de las cartas sigue un patrón específico basado en los 4 elementos.
Comenzamos con el elemento aire, pasando cada carta por el humo de incienso de copal, que actúa como purificador de las frecuencias mentales. Luego viene el elemento fuego, donde cada carta debe ser pasada rápidamente sobre la llama de una vela blanca, sin tocarla, en un movimiento que forma el símbolo del infinito. El agua bendita, preferiblemente cargada con esencia de rosas blancas, se utiliza para asperjar suavemente el espacio, nunca directamente sobre las cartas. Finalmente, el elemento tierra se incorpora colocando un cristal de turmalina negra en la base del mazo durante toda la noche anterior a la lectura. La protección del canal psíquico del lector es igualmente crucial. El método más efectivo implica la visualización de la estrella de Salomón, comenzando desde el plexo solar y expandiéndola hasta formar un campo de protección completo. Este escudo energético debe establecerse antes de tocar siquiera el mazo, ya que las cartas actúan como amplificadores de energía y pueden atraer entidades de diferentes planos. Existe un detalle técnico que pocos conocen. Las cartas deben ser alineadas con los puntos cardinales antes de cada lectura significativa. El mazo se coloca hacia el este para recibir la energía del amanecer, se gira hacia el sur para cargar el poder del fuego espiritual, continúa hacia el oeste para absorber la sabiduría de los ancestros y finaliza hacia el norte donde se ancla la energía material. Este proceso de alineación garantiza que las cartas estén completamente sintonizadas con las fuerzas elementales antes de comenzar la lectura. La tirada del camino espiritual representa uno de los métodos más poderosos para la comunicación con los planos superiores. Esta disposición utiliza 21 cartas, representando los portales de conciencia que debe atravesar el consultante. La disposición forma una espiral, comenzando desde el centro con el primer arcano mayor que aparezca, el cual representa el punto actual de evolución espiritual del consultante. En esta tirada especializada, cada carta subsiguiente forma un escalón energético que revela no solo el camino a seguir, sino también las iniciaciones espirituales necesarias para la evolución del alma. Cuando un arcano mayor aparece en la secuencia, marca un punto de transformación inevitable, un portal que el consultante deberá atravesar para ascender en su desarrollo espiritual. La tirada de los ancestros constituye otro método avanzado que permite establecer comunicación directa con los Según. En esta disposición utilizamos 13 cartas, número sagrado que representa los 13 portales ancestrales. La primera carta se coloca en el centro, simbolizando al consultante. Las siguientes 12 cartas forman un círculo perfecto alrededor, cada una representando una línea diferente de comunicación ancestral. Lo fascinante de la tirada de los ancestros es que cada posición corresponde a un tipo específico de mensaje. Las cartas que caen en el este traen mensajes de claridad y nuevo entendimiento. Las del sur revelan las pasiones y el propósito del alma. Las del oeste transmiten la sabiduría ancestral más profunda, mientras que las del norte muestran cómo manifestar esta sabiduría en el plano material. Para los trabajos espirituales existe una tirada específica conocida como la Cruz de Leguá, que utiliza 7 cartas dispuestas en forma de cruz, con la carta central representando el cruce de caminos. Esta tirada es particularmente efectiva cuando necesitamos determinar qué tipo de trabajo espiritual requiere el consultante. Los oros en esta tirada indican trabajos de prosperidad, las copas señalan trabajos de amor y sanación emocional, las espadas revelan necesidad de limpieza energética y los bastos marcan trabajos de protección y poder espiritual. La interpretación de estas tiradas requiere una sensibilidad especial a las energías que fluyen entre las cartas. No basta con leer cada carta individualmente, debemos observar los patrones energéticos que se forman, las conversaciones silenciosas entre los arcanos y sobre todo, estar atento a esas cartas que parecen brillar con más intensidad durante la lectura, pues son las que portan los mensajes
más urgentes de nuestros guías espirituales. La verdadera potencia del tarot se multiplica cuando lo integramos con otras herramientas espirituales. La sincronización con los ciclos astrológicos, por ejemplo, potencia exponencialmente la precisión de las lecturas. Cuando Mercurio está directo, las cartas de espada amplifican su claridad mental. Durante la influencia de Venus, las cartas de copas revelan verdades más profundas sobre asuntos del corazón. Bajo la influencia de Júpiter, los oros manifiestan mensajes más claros sobre abundancia y crecimiento. Las velas en el trabajo con el tarot actúan como amplificadores energéticos. Cada arcano mayor resuena con un color específico de vela. La suma sacerdotisa trabaja en perfecta armonía con la vela violeta, potenciando la conexión psíquica. El emperador encuentra su máxima expresión con la vela roja, activando la energía de autoridad y poder personal. La estrella, en combinación con una vela azul clara, abre los canales de comunicación espiritual más elevados. Las hierbas sagradas también juegan un papel fundamental en la lectura espiritual del tarot. El romero potencia la claridad mental necesaria para interpretar los arcanos mayores. La salvia blanca limpia el campo energético entre lecturas. La albahaca amplifica los mensajes relacionados con la prosperidad en las cartas de oro. La ruda, utilizada con precaución y respeto, actúa como protector durante lecturas que involucran cartas desafiantes como la torre o la luna. El trabajo con los 4 elementos se vuelve crucial en esta integración. Cada palo del tarot corresponde a un elemento específico y podemos potenciar sus mensajes utilizando los elementos correspondientes en nuestro espacio sagrado. Un cuenco de agua clara potencia las lecturas emocionales con las cartas de copa. Un incienso de sándalo amplifica los mensajes mentales de las espadas. Una vela roja fortalece la energía espiritual de los bastos, mientras que un cristal de cuarzo maximiza los mensajes materiales de los oros. La astrología desempeña un papel fundamental en la temporalización de las lecturas. Las interpretaciones más precisas para asuntos materiales se obtienen cuando la luna transita por signos de tierra. Los mensajes espirituales fluyen con mayor claridad durante los tránsitos por signos de agua. La comunicación psíquica se amplifica en los signos de aire y la intuición alcanza su punto máximo durante los tránsitos por signos de fuego. La interpretación avanzada del tarot revela verdades que van más allá de los significados tradicionales. Las cartas invertidas, por ejemplo, no representan simplemente lo opuesto a su significado original. Cuando un arcano mayor aparece invertido, nos está revelando un portal hacia dimensiones internas que requieren atención especial. La torre invertida, por ejemplo, no solo habla de evitar una crisis, sino que revela una transformación interna que está ocurriendo en los planos más sutiles del consultante. El concepto de cartas espejo revoluciona la forma en que interpretamos las tiradas. Cuando 2 cartas separadas por 3 posiciones muestran elementos similares, están formando un puente energético. Este puente revela mensajes ocultos que solo pueden interpretarse observando la relación entre ambas cartas. Por ejemplo, si la luna aparece 3 posiciones antes que la estrella, estamos ante un mensaje claro de transformación espiritual que emerge desde el subconsciente hacia la luz de la conciencia. Los números en el tarot forman secuencias sagradas que revelan patrones espirituales profundos. Cuando aparecen 3 cartas del mismo número en una tirada, se forma lo que llamamos una trinidad energética. Esta trinidad siempre señala un mensaje urgente de los guías espirituales. Por ejemplo, 3 ochos en una tirada indican un momento crucial de poder personal y transformación que requiere atención inmediata. Existe una técnica ancestral conocida como la lectura de sombra, donde prestamos atención especial a las cartas que no aparecieron en la tirada. Si en una lectura sobre espiritualidad no aparece ninguna carta de copas, esto indica que el consultante está bloqueando su conexión emocional con lo divino. La ausencia de ciertos arcanos mayores también porta mensajes específicos que deben ser interpretados con sabiduría. Los símbolos ocultos en las cartas cobran vital importancia en la interpretación avanzada. Cada elemento en segundo plano
de un arcano mayor contiene mensajes codificados. Las columnas en la suma sacerdotisa, por ejemplo, no son simples decoraciones, son portales dimensionales que conectan con diferentes niveles de conciencia. Los pliegues en las vestimentas de las figuras forman patrones sagrados que revelan información adicional sobre el mensaje espiritual. Para cerrar este conocimiento sagrado, les revelo que la verdadera maestría en el tarot no está en memorizar significados, sino en desarrollar la capacidad de ver más allá de lo visible, de escuchar los susurros de los guías espirituales en cada carta, de sentir la energía que fluye entre los arcanos. Recuerden, aquellos que encuentren la palabra oráculo en los comentarios, demostrarán que están listos para recibir conocimientos aún más profundos en futuros videos. La luz y la sabiduría de los ancestros guíen siempre su camino en el estudio de este arte sagrado. Nos vemos en el próximo video.